Hay dolores que no gritan, solo respiran en silencio, entre un pensamiento y otro, entre un mañana lo intentaré de nuevo y el peso invisible de quien ya ha intentado tantas veces. Tal vez conozcas esa sensación, la de repetir esfuerzos, afirmaciones, deseos, y aún así sentir que la vida permanece inmóvil. Es como si algo en ti supiera el camino, pero otra parte siguiera insistiendo en perderse. Esa es la ansiedad oculta de quien quiere cambiar, pero continúa siendo guiado por fuerzas invisibles. Carl Jung llamaba a esas fuerzas complejos, fragmentos de la psique que adquieren vida propia, como voces subterráneas que eligen por nosotros. Y es curioso notar, la mente consciente planea, sueña y desea, pero el inconsciente ejecuta. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas de tus decisiones realmente nacen de un yo despierto? ¿O cuántas simplemente repiten el viejo guión familiar, emocional, ancestral? Cuando Jung hablaba de individuación, se refería a algo que va mucho más allá del éxito o del autocontrol. Hablaba de integración, el acto valiente de mirar hacia adentro, de acoger la sombra y permitir que lo que antes era dolor se convierta en parte de la curación. Y es precisamente ahí donde entra el tema de hoy, la famosa regla de los 21 días, tan conocida, tan citada y tantas veces mal comprendida. Porque los 21 días no son una fórmula mágica, son una ventana biológica y simbólica, un intervalo en el que el cerebro, el cuerpo y el campo emocional entran en diálogo y se vuelven receptivos al cambio. La verdadera transformación no ocurre cuando intentas ser alguien nuevo, sino cuando recuerdas quién eres, antes de las creencias, de las heridas y de las voces que te dijeron que ya era demasiado tarde para cambiar. Bruce Lipton nos explica esto de manera profunda. Las creencias son programas epigenéticos que moldean la expresión del cuerpo. Cada pensamiento es una instrucción. Cada emoción es una contraseña bioquímica. Y cuando repites una emoción alineada con una intención elevada, tu cuerpo comienza a reconfigurar su propia biología. Joe Dispenza, complementando esta visión, muestra que la coherencia entre cerebro y corazón es el punto donde el futuro comienza a ser ensayado. El cuerpo aprende antes que la mente, y la vibración de lo nuevo se instala antes que la evidencia. Hoy recorreremos juntos esta travesía de los 21 días, no como superstición, sino como ritual estratégico, un espacio de reconciliación entre psicología junguiana, epigenética conductual y entrenamiento neuroemocional. Un espacio donde la fe, la ciencia y el alma vuelven a hablar el mismo idioma. Cambiar no es solo hacer algo diferente, es convertirse en alguien diferente mientras lo haces. Ese es el punto que casi todos ignoran. Puedes levantarte temprano, meditar, anotar tus sueños, afirmar que eres abundante, y aún así verte repitiendo los mismos ciclos, porque el comportamiento es solo la superficie. La identidad es lo que lo sostiene. El efecto Galatea nos enseña que nuestras expectativas internas moldean nuestro rendimiento más que cualquier estímulo externo. No es lo que el mundo dice que eres, sino lo que secretamente crees sobre ti mismo. Actúas de acuerdo con la imagen que sostienes. Y es aquí donde muchos se pierden. La disciplina sin una nueva identidad se convierte solo en una forma refinada de autosabotaje. El inconsciente sigue repitiendo, no lo merezco, esto no es para mí, terminará como antes. Y el cuerpo, obediente, confirma. Por eso, antes de cambiar el hábito, cambia el papel que interpretas. No empieces el día pensando en lo que vas a hacer, sino en quién estás siendo. Escribe 2 líneas. Hoy actúo como alguien que ya vive con paz y claridad. Esa es la declaración de función. Pequeña, simbólica, pero poderosa. Comunica al inconsciente que una nueva identidad está siendo ensayada. Es como reescribir el capítulo central en lugar de cambiar solo la portada del libro. Jung diría que, cuando el inconsciente es llevado a la conciencia, deja de gobernar la vida en secreto. Y en ese momento, algo se invierte.
el viejo guión comienza a disolverse. Cambiar entonces deja de ser esfuerzo y pasa a ser consecuencia. Con cada repetición, dejas de actuar diferente y comienzas a existir diferente. El hábito en ese punto no es una carga, sino un espejo del nuevo yo que están haciendo. ¿Has sentido alguna vez ese impulso intenso al comienzo de algo nuevo? Esa energía mágica que surge cuando decides finalmente cambiar de vida, comenzar un hábito, cuidarte, cumplir la promesa que te hiciste a ti mismo. En los primeros días, la energía parece infinita, pero de repente, sin aviso, el brillo se apaga, la voluntad desaparece y el cuerpo parece resistirse. Ahí es donde la mayoría se rinde, y no por debilidad, sino por desconocimiento. La neurociencia muestra que esa caída de energía es natural. Ocurre porque el cerebro, al crear una nueva ruta, necesita estabilidad, no euforia. La dopamina, el neurotransmisor de la motivación, actúa como un fósforo encendido. Crea el entusiasmo inicial, pero se desvanece rápido. Lo que realmente fija el nuevo patrón no es el pico de dopamina, sino la atención sostenida, regulada por otro mensajero químico, la acetilcolina. Es ella la que consolida las conexiones sinápticas, como el cemento que se endurece después de colocar el molde. En otras palabras, no es el fuego del comienzo lo que transforma, sino el calor constante de la presencia. Y ese es uno de los mayores errores en la jornada espiritual y en la reprogramación mental. Muchos confunden el escalofrío del entusiasmo con el signo de la transformación, cuando en realidad es la serenidad de la constancia la que reescribe la mente. El cuerpo humano es como un templo vivo. Necesita un ritmo, un altar de repeticiones coherentes, de gestos que se vuelven sagrados por su frecuencia, no por su fuerza. Por eso, para reprogramarte, no sirve de nada cambiar todo de golpe. El sistema nervioso necesita sentir seguridad para abandonar lo antiguo. Cuando el entorno es predecible y amable, el cuerpo entiende, puedo confiar. Y entonces, el cambio comienza a fijarse. Aquí entra una práctica simple y profunda, el ritual de las microvictorias. Elige algo tan pequeño que sea imposible fallar. Puede ser respirar conscientemente durante 4 minutos, escribir una frase de gratitud o simplemente colocar la mano en el pecho y sentir el latido del corazón. Estos pequeños gestos le indican al cerebro que eres confiable, que cumples lo que prometes. Y la confianza interna es la base de cualquier transformación duradera. Usa también el ciclo de 3 etapas neuroemocionales, meta-micro. 4 minutos de presencia en una acción significativa. Cierre somático. Respiración. 4, 7, 8. Inhala en 4. Retén en 7. Exhala en 8. Registro sensorial. Anota una frase y una sensación que representen ese pequeño logro. Ese registro es más que simbólico. Crea huellas de memoria emocional, como senderos que el cerebro utiliza para volver al estado de coherencia. Estás enseñándole al cuerpo a recordar en quién se está convirtiendo. Durante los primeros 7 días, mantén el mismo horario, el mismo lugar, el mismo ritual. Evita los cambios bruscos de contexto. Esto no es rigidez, es estabilidad vibracional. El cerebro aprende por repetición predecible. Es como enseñar a un niño. Primero necesita sentirse seguro para poder experimentar. ¿Piensa así? La dopamina es el fósforo que enciende, pero la atención y la repetición son el horno que hornea el pan. Sin el horno, el fuego se apaga antes de que el alimento se transforme. Y la mente humana necesita ese horno. Calor constante, enfoque amable, presencia que se repite con amor. Cuando el entusiasmo se acabe, y se acabará, recuerda, no es el fin del viaje. Es la señal de que el cerebro está empezando a construir el nuevo camino. El aburrimiento, el cansancio y la resistencia son los ruidos de la mente antigua reconfigurándose. Sigue adelante. Es exactamente ahí donde lo invisible comienza a trabajar a tu favor.
La cultura de la prisa nos hizo creer que la transformación debe ser rápida, intensa y visible. Pero el universo trabaja con ritmos, no con plazos. Y los 21 días representan solo un ciclo mínimo, un periodo de estabilización energética y neural, el tiempo que el cuerpo necesita para dejar de defender lo viejo y comenzar a cooperar con lo nuevo. No es una cuenta mágica, sino un acuerdo entre tiempo, emoción e intención. La ciencia lo llama potenciación a largo plazo, el fortalecimiento de la sinapsis a través de la repetición constante y la emoción coherente. El secreto no está en hacer mucho, sino en hacer igual y con significado. Es curioso cómo el ego busca intensidad. Quiere sentir, quiere probar, quiere resultados. Pero el alma busca coherencia. No necesita picos, necesita flujo. El verdadero poder de los 21 días está en la inercia que se crea a favor. Imagina un barco pesado encallado en la arena. En los primeros empujones, casi no se mueve. Pero cuando la quilla toca el agua, el esfuerzo disminuye y la propia corriente comienza a ayudar. Eso mismo ocurre con la mente. Los primeros días son los más difíciles, no porque haya algo mal contigo, sino porque estás empujando un barco emocional contra años de hábitos, creencias y memorias. Pero cuando insistes con suavidad y constancia, el barco empieza a flotar, y entonces el movimiento se vuelve natural. Aquí entra el protocolo que llamo constancia de baja fricción. Elige una hora del día, un lugar y una primera acción simple que se repetirán durante 21 días. Esa tríada crea un ancla en el tiempo, en el espacio y en el cuerpo. Reduce la fricción emocional y enseña al inconsciente que el cambio es seguro. Por ejemplo, todas las mañanas, enciende una vela, respira profundo y repite tu declaración de función. No importa cuán pequeño parezca, el poder está en la consistencia vibracional. Porque la energía, a diferencia de la fuerza, no depende del esfuerzo, depende de la dirección. Y cuando das dirección a cada acto, el universo responde en armonía. No estás entrenando solo el cerebro, estás enseñándole al campo a tu alrededor a reconocer tu nuevo patrón. Y el campo siempre responde. Durante los primeros 7 días, el cuerpo aún duda. Durante los siguientes 7, comienza a aceptar. Y en los últimos 7, empieza a creer. Y cuando el cuerpo cree, el milagro ya ha ocurrido, aunque el mundo aún no lo haya notado. Por eso, no busques intensidad, busca constancia. No fuerces el río, aprende su ritmo. Los 21 días no son una prueba, son un ensayo. Un ensayo de ser quien siempre fuiste, pero que aún no habías tenido el valor de sostener. Y es en ese ensayo donde el universo encuentra espacio para actuar dentro de ti. Porque la materialización no es un evento, es un recuerdo. No creas lo nuevo, te conviertes en lo nuevo, y el tiempo entonces se curva ante la coherencia de quien vibra con verdad. ¿Has notado cómo el cuerpo sabe las cosas antes que la mente? Un escalofrío, un nudo en la garganta, un vacío en el estómago. Todos son señales de que el cuerpo está hablando un lenguaje que el pensamiento racional no entiende. Y por eso tantas tentativas de cambio fracasan, porque la persona intenta cambiar la mente sin cambiar el cuerpo que la sostiene. Bruce Lipton nos recuerda que las creencias no viven solo en la mente, viven en las células, en los músculos, en las expresiones, en el tono de la voz, en los pequeños gestos que repetimos sin notarlo. La creencia es memoria somática, el cuerpo respondiendo al pasado incluso cuando el corazón pide un futuro diferente. ¿Cuántas veces has intentado afirmar una nueva verdad? Soy suficiente, soy abundante, merezco, y has sentido, en el fondo, que el cuerpo no lo creía. Esa es la discrepancia vibracional entre mente y biología. Y la buena noticia es que el cuerpo también puede reprogramarse. La primera clave es comprender que el cuerpo solo cambia cuando se siente seguro. El cerebro humano fue diseñado para priorizar la supervivencia,
no la felicidad. Mientras el sistema nervioso esté en alerta, no permitirá la instalación de un nuevo patrón. Por eso, antes de crear una nueva creencia, crea seguridad. Esto puede hacerse mediante una micropráctica poderosa. El guión epigenético de 90 segundos. Durante 1 minuto y medio, declara para ti mismo la nueva narrativa, no solo con palabras, sino con postura, respiración y mirada coherentes con esa verdad. Si deseas vibrar autoconfianza, mantén el cuerpo erguido, la mirada firme, el pecho abierto. Si deseas vibrar amor, suaviza el rostro, relaja los hombros, siente el corazón expandirse. El cuerpo es el altar de la mente. Cada gesto, una oración, cada respiración, un permiso para existir en una nueva frecuencia. Y cuando el cuerpo comienza a cooperar, ocurre algo milagroso. La emoción deja de ser un recuerdo del pasado y se convierte en una instrucción para el futuro. Bruce Lipton llama a esto la biología de la creencia. La mente envía un mensaje, la célula responde, pero solo cuando ese mensaje está cargado de emoción coherente, no de duda, no de miedo. Por eso la gratitud es tan poderosa. Comunica al cuerpo que el deseo ya ha sido atendido, y el cuerpo, obediente, ajusta toda la química para sostener esa nueva vibración. Para acompañar este proceso, elige un marcador de coherencia física. Puede ser la calidad del sueño, el tiempo de concentración, la facilidad para respirar, o el simple acto de notar cuánto se relaja tu cuerpo cuando piensas algo positivo. Esos son los espejos de la coherencia interior. Piensa en tu célula como una pequeña antena espiritual. No necesita entender palabras, entiende frecuencia. Cambias de canal no repitiendo una frase, sino alterando el clima interno. Y cuando el clima cambia, la realidad cambia con él. El cuerpo es, por lo tanto, el laboratorio del alma. Y en estos 21 días se convierte en el suelo fértil donde siembras la vibración de la nueva realidad. No se trata de forzar una creencia, sino de habitarla. De ser la vibración antes de ser el resultado. Cuando el cuerpo y la mente finalmente están de acuerdo, el campo energético a su alrededor se reorganiza. Así ocurre la manifestación, no por magia, sino por coherencia. Jung solía decir, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tal vez esa sea una de las verdades más profundas de la materialización, porque nadie manifiesta desde lo que desea, manifiesta desde lo que cree ser. Y en muchos casos, lo que creemos ser aún está atado a viejos dolores. Queremos abundancia, pero sentimos culpa por desear más. Queremos paz, pero cargamos una fidelidad inconsciente al caos de nuestros padres. Queremos amor, pero tememos tanto al rechazo que lo evitamos antes de que suceda. Todo eso son lealtades invisibles, lazos energéticos y psicológicos que mantienen al inconsciente fiel a la escasez, como si traicionar el sufrimiento fuera traicionar la propia historia. Pero el alma madura entiende, no se trata de abandonar el pasado, sino de transformarlo en fuerza. Ese es el núcleo de la función trascendente de Jung, la habilidad de sostener opuestos dentro de uno mismo hasta que surja un tercer camino. Es el punto donde la mente racional encuentra el misterio y el miedo se convierte en materia prima de la fe. La mayoría de las personas intenta soltar lo que duele, pero hay dolores que no piden ser soltados, piden ser escuchados. La sombra no desaparece cuando se niega, solo cambia de lugar. La verdadera alquimia comienza cuando te sientas frente a ella y preguntas, ¿qué función cumples en mí? Esa es la práctica del diálogo con el arquetipo. Durante 7 minutos, escribe libremente. Si la escasez tuviera una función para mí, ¿cuál sería? No edites, no juzgues, solo escribe. Luego, lee lo que el inconsciente reveló y ofrece un nuevo papel a la sombra. Te reconozco, pero a partir de ahora trabajas a mi favor. El inconsciente responde a símbolos, no a argumentos. Y ese pequeño ritual simbólico señala la integración de la sombra, el punto donde lo que antes boicoteaba
empieza a servir. Jung comparaba este proceso con la alquimia. El plomo del dolor debe calentarse para convertirse en la aleación que fortalece el oro. El dolor es el fuego, la conciencia es el crisol, y el resultado es la madurez espiritual, el oro del alma. Materializar no es solo atraer lo que deseas, es integrar lo que lo impide, la escasez, el miedo, la duda. Todos esos aspectos no son enemigos, sino guardianes de energía condensada. Cuando los acoges, el flujo se libera. Es como abrir una compuerta. Lo que estaba contenido comienza a correr hacia la vida. Esa es la alquimia junguiana aplicada a la manifestación. No luchas contra la sombra, bailas con ella. Y en ese movimiento algo cambia profundamente. La escasez deja de ser una prisión y se convierte en un recordatorio de tu capacidad de crear. Así, los 21 días adquieren un nuevo sentido. No son solo el tiempo del cambio, sino el tiempo del reencuentro. El reencuentro con lo negado, el abrazo de las partes olvidadas, la reintegración del alma a su propio centro. Cuando el inconsciente se reconcilia con la conciencia, el universo entero reorganiza sus respuestas. La vida vuelve a hablar, y el silencio del vacío se transforma en voz de dirección. Ahora que hemos recorrido el camino, es importante comprender: los 21 días no tratan de cambiar lo externo, sino de reorganizar lo que vibra dentro. Funcionan como un invernadero espiritual, un espacio-tiempo donde la nueva vibración es cuidada, regada y protegida del viento de las viejas creencias hasta que echa raíces propias. Bruce Lipton nos muestra que las creencias moldean el cuerpo y el cuerpo moldea el destino. Cada pensamiento coherente envía una nueva instrucción bioquímica. Cada emoción elevada hace que el ADN responda como si escuchara una oración. No es poesía, es biología en armonía con el espíritu. Cuando repites una nueva instrucción en un estado de calma, la célula entiende: estoy segura para cambiar. Y el cuerpo obedece a la vibración de la fe, no a la frecuencia del miedo. Esa es la epigenética espiritual en acción. El espíritu enseñándole a la biología a confiar. Neville Goddard completa esta visión con una verdad atemporal. Asume el sentimiento del deseo realizado. No es fingir, es sentir antes de ver. Es vibrar el futuro como si ya estuviera impreso en el presente. Porque cuando sientes como si ya fuera, el cuerpo comienza a actuar en conformidad con esa realidad, y el universo, que responde a la coherencia vibracional, reorganiza todo para reflejar ese nuevo estado. Por eso la emoción coherente y la repetición estable superan cualquier intensidad ocasional. El cambio no ocurre en picos, sino en flujo. Así como la tierra no florece bajo tormentas, sino bajo el ritmo paciente de las estaciones. Los 21 días son eso. Un campo de cultivo energético, una práctica sagrada donde creencia, cuerpo y contexto se alinean en vibración. Y el alma finalmente recuerda su poder creador. Existe una trampa sutil en el camino de la autotransformación: el perfeccionismo espiritual. Esa voz interna que dice: no puedo fallar, no puedo perder un día, debo ser impecable para merecer el cambio. Pero esa voz no viene del alma, viene de la herida. El perfeccionismo es el disfraz elegante del miedo a errar. Y cuando el miedo gobierna, interrumpe el flujo de la expansión. Perder un día no significa perder el proceso. Así como la lluvia no detiene el crecimiento de un árbol, una pausa no borra el progreso espiritual. No estás entrenando perfección, estás entrenando presencia. Por eso, cuando sientas que te has desviado del camino, usa el protocolo de reanudación en 10 minutos. Solo 10 minutos para reconectarte con el hábito, con el cuerpo y con el corazón. Respira. Anota una microvictoria. Siente gratitud por el simple acto de recomenzar. Jung decía que el yo madura no al ser impecable, sino al acoger las fallas con conciencia. Cada tropiezo puede convertirse en un portal de humildad,
y la humildad es el suelo de la verdadera espiritualidad. La constancia compasiva es lo que sostiene el largo plazo, porque el alma no pide perfección, pide coherencia amorosa. No siempre es fácil percibir cuando la energía comienza a distorsionarse. A veces, la desconexión surge de forma sutil, una irritación sin motivo, una sensación de vacío incluso después de cumplir todos los rituales, una prisa disfrazada de productividad espiritual. Esas son señales de desalineamiento vibracional. El cuerpo avisa cuando el espíritu está siendo forzado a seguir un ideal. La verdadera transformación nunca ocurre bajo tensión, nace de la serenidad. Si sientes irritación después de cumplir el hábito, o notas que estás buscando más métricas que presencia, detente. Respira 2 veces conscientemente. Observa lo que sientes. Coloca la mano sobre el pecho y nombra la emoción sin juzgarla. Esta simple práctica de etiquetado emocional estabiliza el sistema nervioso y devuelve el flujo de coherencia. Recuerda, la espiritualidad no es rendimiento, es relación. El criterio de éxito no está en cuántos días lograste mantener el ritual, sino en cuánta paz y gentileza experimentaste durante él. El verdadero progreso se manifiesta en gestos sutiles, más calma, más paciencia, más calor humano. No se trata de cumplir listas de tareas, sino de estar entero en cada respiración. La ansiedad es uno de los estados más comunes de la mente moderna, pero bajo la mirada de la conciencia, deja de ser enemiga y se convierte en brújula, porque la ansiedad es, en realidad, energía atrapada buscando dirección. Transformar la ansiedad en intención elevada es un acto alquímico. Y hay 4 pasos simples pero poderosos para hacerlo. Nombrar. Reconoce lo que sientes sin intentar arreglarlo. Da nombre a la emoción. Esto es miedo. Esto es impaciencia. Esto es nostalgia. Nombrar es iluminar el inconsciente. Nutrir. Trae el cuerpo al presente. Respira. Bebe agua. Toca tu rostro. Es imposible curar la ansiedad desde la mente. Es el cuerpo el que necesita sentirse seguro. Narrar. Recuerda la razón sagrada detrás de tu hábito. Respiro así porque quiero vivir con presencia. Practico porque quiero recordar quién soy. La narrativa devuelve sentido a la energía. Navegar. Actúa, aunque sea mínimamente. Da un pequeño paso ahora. Un gesto, una elección, una acción coherente. La intención deja de ser defensa contra el futuro y se convierte en ofrenda al presente. Del miedo y comienzas a caminar con él. La imagen es simple. El viento caótico de la ansiedad se transforma en la vela que impulsa el barco de la conciencia. Nada se ha perdido, solo se ha redirigido. La ansiedad no es señal de debilidad, es un recordatorio de que hay algo dentro de ti pidiendo movimiento. Y cuando respondes con gentileza, se convierte en fuerza. Ahora que todo está claro, es hora de traducir lo sagrado en práctica. El plan de 21 días es tu laboratorio interior. Un ensayo del ser. Días 1 a 7. Instalar el ambiente de coherencia. Elige el mismo horario, el mismo lugar y el mismo detonante. Crea una atmósfera simbólica. Una vela, un aroma, un cuaderno. Durante estos primeros días, el foco es crear seguridad vibracional. El cuerpo necesita entender que está seguro para cambiar. Observa un marcador simple. La calidad del sueño, la tranquilidad mental, la ligereza al despertar. Días 8 a 14. Estabilizar la identidad en acción. Refuerza ahora la práctica de función. Escribe quién estás siendo mientras actúas. Usa micrometas. Celebra pequeñas victorias. No busques intensidad, busca estabilidad. Es en este punto donde la mente antigua intenta resistirse, y es precisamente ahí donde debes sonreír, respirar y continuar. Días 15 a 21. Consolidar por evidencias sentidas. La repetición ya ha creado las raíces. Ahora es momento de sentir el fruto.
Al final de cada práctica, registra una sensación ancla, algo que represente el estado que deseas perpetuar. Por la noche, practica el ritual de la imaginación sentida, como enseñaba Neville Goddard. Siente el deseo ya realizado, como si fuera un recuerdo antiguo. Trata cada uno de estos 21 días como una conversación entre el cuerpo y el alma. No te apresures, no te exijas, simplemente presencia. El cuerpo aprende aquello que se repite con afecto y precisión. Al final, algo cambia de manera tan silenciosa que casi no lo notas. El hábito ya no es un esfuerzo, es naturaleza. Lo que antes era práctica, ahora es vibración. Y lo que antes parecía imposible, se vuelve natural. La verdadera materialización no ocurre de afuera hacia adentro. Comienza cuando el inconsciente, el cuerpo y el alma empiezan a vibrar al unísono. Cuando ya no hay separación entre lo que deseas y lo que eres. Los 21 días son solo el comienzo. Pero si se viven con presencia, pueden convertirse en el portal hacia una nueva vida. Porque en el fondo, el universo no responde a la prisa, responde a la coherencia. Y cuando te vuelves fiel a tu propia vibración, todo a tu alrededor aprende a danzar en el mismo compás. La vida deja de ser una búsqueda y se convierte en un recuerdo. El recuerdo de quién siempre fuiste antes del miedo.